El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria lanzan un ataque contra fuerzas israelíes, desatando lo que hoy recordamos como la Guerra de Yom Kippur. A medida que se desarrollaban las hostilidades, Egipto y Siria fueron reforzados por tropas expedicionarias provenientes de otros 10 países. Luego de 2 semanas de combates, Israel resultó vencedor. Luego de esta guerra, los países árabes decretan un embargo petrolero contra las naciones occidentales. El resultado inmediato fue devastador para las economías de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. La escasez de crudo afectó seriamente a la energía, la industria y al consumo. Venezuela, alejada de los conflictos geopolíticos de Oriente Medio, no participó del embargo. Si bien el petróleo venezolano fue vital para mantener al hemisferio a flote económicamente, su precio se disparó. Pasó de costar $2.50 antes del embargo a costar $13. En este momento, la industria petrolera venezolana consistía fundamentalmente en multinacionales como ExxonMobil y Shell, las cuales extraían y refinaban crudo a través de sus filiales venezolanas, y pagaban regalías y otros impuestos al Estado venezolano. Con el extraordinario aumento de precios, creció en la misma proporción el presupuesto del gobierno venezolano. El entonces presidente Carlos Andrés Pérez tomó la histórica decisión de usar el superávit para nacionalizar la industria petrolera del país. Las multinacionales fueron indemnizadas, el Estado adquirió sus filiales venezolanas y en 1975 nace Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Su primer presidente fue el general Rafael Alonso Rabart. Sin embargo, PDVSA operó desde su concepción bajo principios de empresa privada. El proceso de consolidación bajo PDVSA de las varias empresas nacionalizadas del sector no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso que tomó 22 años y bajo la petrolera estatal, estas empresas mantuvieron los mismos estándares y procesos con los que funcionaban cuando eran privadas. Esto explica el que, si bien la gran mayoría del personal en todos los niveles era venezolano, PDVSA operara con las mejores prácticas de las grandes transnacionales del petróleo. El Estado venezolano le permitía a la petrolera reinvertir sus ganancias netas después de impuestos. Los gobernantes de turno se aseguraron de respetar la autonomía de PDVSA. Había un consenso de que la política debía de detenerse a las puertas de la petrolera. A pesar del éxito inicial, el gobierno venezolano se topó temprano con una disyuntiva. Si bien había comprado la infraestructura local de las multinacionales petroleras privadas, no podía comprar sus redes de distribución, es decir, que aunque la nueva empresa estatal extraía el crudo, no tenía más opción que vendérselo a las mismas transnacionales para que éstas lo distribuyeran en los mercados donde operaban. Frente a esto, el embargo petrolero presentó otra oportunidad. Ante el embate de la escasez generalizada producto del boicot árabe, toda una constelación de refinerías y terminales en Estados Unidos y Europa se encontraba al borde de la bancarrota. El gobierno venezolano pudo adquirirlas a precio de vaca muerta. Una de las más importantes de dichas adquisiciones fue la compra de Citgo en Estados Unidos, primero adquiriendo un 50% y luego adquiriendo el resto. La compra de estas operaciones en el extranjero pusieron a PDVSA ante un nuevo reto. Había que adaptar la recién adquirida infraestructura de Citgo para convertirla en un traje a la medida del crudo venezolano. Esto implicó inversiones masivas que debieron ser financiadas con préstamos. Los préstamos fueron de tal magnitud que solo se otorgaron bajo una condición, que Citgo no podía repatriar dividendos hasta no saldar la totalidad del préstamo. Esto se logró en 1996 y luego de ese año Citgo pudo empezar a repatriar dividendos hacia Venezuela. Las operaciones de la petrolera estatal no se limitaron al petróleo. La empresa lanzó un amplio programa de exploración y explotación de recursos, incluidos el gas natural y el carbón. La empresa a su vez se convirtió en un importante productor de petroquímicos. En 1997, PDVSA exhibía ventas anuales por $35 mil millones. Era dueña total o parcial de 23 refinerías, 7 en Europa, 8 en Estados Unidos, 6 en Venezuela y 2 en el Caribe. Estas tenían la capacidad para refinar 2.9 millones de barriles diarios. Sus plantas petroquímicas producían más de 4 millones de toneladas de productos químicos. En 1997, PDVSA era la segunda empresa de hidrocarburos más valiosa del mundo, solo superada por Saudi Aramco, de Arabia Saudita. En América Latina era la empresa más valiosa de la región, no solo del sector petrolero, sino de cualquier tipo. Era la 10ª corporación más rentable del planeta. Era dueña de una vasta red de refinerías, terminales, tanqueros, oleoductos,
y estaciones de servicio. Solo en Estados Unidos, a través de su filial Citgo, era dueña de más de 15,000 estaciones de servicio y suplía en 10% del mercado de combustibles y lubricantes. El economista José Toro Hardy, quien fue uno de los directores de PDVSA hasta la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998, declara lo siguiente, cito: «Éramos capaces de llevar el petróleo venezolano desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina de los automóviles en Estados Unidos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas, pozos, oleoductos, refinerías, tanqueros, terminales y estaciones de servicio. Todo era venezolano». Cierro la cita. Venezuela se convirtió, a ojos del mundo occidental, en ese suplidor confiable de hidrocarburos, aún en momentos de tensión geopolítica que periódicamente afectaban los mercados mundiales. Esto a diferencia de los países del mundo islámico como Irán, Irak y las monarquías islámicas del Golfo Pérsico. Cuando Medio Oriente estallaba en llamas, el mundo miraba hacia Venezuela para que ésta pudiera tapar el hueco. A principios de los 90, el mundo islámico volvió a pasar por uno de sus momentos difíciles. Saddam Hussein, presidente de Irak, invade Kuwait. Temerosos de que las fuerzas iraquíes pudiesen seguir avanzando hasta los campos petroleros de Arabia Saudita, los Estados Unidos, junto a una coalición de 31 países, enfrentaron a las fuerzas invasoras iraquíes. La operación Tormenta del Desierto hizo retroceder a las tropas de Saddam, pero en su retirada los iraquíes incendiaron 800 pozos petroleros kuwaitíes. En 1992, la salida de los pozos kuwaitíes, sumada a las sanciones impuestas sobre el petróleo iraquí, significaron la salida de 3 millones de barriles de crudo del mercado. Una vez más, el mundo miró a Venezuela para que ésta incrementara su producción y supliera el mercado. Pero esta vez, Venezuela no estaba en condiciones de aprovechar las circunstancias. El país suramericano estaba sumido en su propia crisis política y económica. Un teniente coronel de nombre Hugo Chávez Frías lideraba una intentona de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, quien ejercía un segundo mandato presidencial. Si bien el intento de golpe falló, era síntoma de una grave crisis que mermaba la calidad de vida de los venezolanos. Pero para explicar cómo se llegó a dicha crisis, hay que devolvernos un poco. La caída de los precios del petróleo en los años 80 deterioraron la economía y la calidad de vida de los venezolanos. Se necesitaban reformas con carácter de urgencia. El retorno de Carlos Andrés Pérez a la presidencia de Venezuela en 1988 trajo consigo un programa de ajustes macroeconómicos que incluía, entre otras medidas, la liberalización de los precios de la gasolina. Estas medidas fueron altamente impopulares. En 1989 estalló el Caracazo, una serie de violentas protestas que fueron duramente reprimidas. Todo este malestar fue la semilla del fracasado intento de golpe de Estado liderado por Chávez en 1992. Las turbulencias políticas y económicas significaron que Venezuela no estaba en condiciones para realizar las cuantiosas inversiones requeridas para aumentar la producción petrolera. El país estaba altamente endeudado y fragmentado. Carlos Andrés Pérez fue acusado de usar 250 millones de bolívares del Estado venezolano para financiar a Violeta Chamorro en Nicaragua. Esto causó su caída. En las siguientes elecciones fue elegido Rafael Caldera, quien le concedió un indulto a Hugo Chávez, el cual se encontraba en prisión. Superado el periodo de turbulencia política de los últimos años del gobierno de Pérez, el país se abrió a la discusión sobre cómo atraer de nuevo la inversión privada al sector petrolero venezolano, cosa que no se permitía desde su nacionalización en 1975. Un fallo de la Suprema Corte, sumado a un reglamento del Congreso, establecieron el marco legal bajo el cual se permitiría la inversión privada en el sector. La simple idea de permitir inversión privada en un sector que despertaba intensos sentimientos nacionalistas fue el foco del debate público por años. Los principales opositores a la apertura petrolera eran Hugo Chávez y el diputado Ali Rodríguez Araque. Este último había militado como guerrillero comunista, pero había depuesto las armas en 1983 para hacer carrera parlamentaria por la vía pacífica. La oposición a la apertura fue el centro de la campaña política del entonces candidato Hugo Chávez. Para que hubiera más transparencia, las negociaciones se transmitieron en vivo por televisión. Las mismas concluyeron con acuerdos público-privados para inversiones por montos que alcanzaban los 65,000 millones de dólares. Las mismas aumentarían la producción hasta sobrepasar los 6 millones de barriles diarios. La apertura petrolera incluyó esquemas bastante innovadores de asociación. Un ejemplo de esto fue la explotación de la Franja del Orinoco.
Las reservas de petróleo en esta región sobrepasan los 1.000 millones de barriles. Sin embargo, este es crudo extrapesado de muy mala calidad, con altas concentraciones de azufre y vanadio. Su aprovechamiento requiere tratarlo en plantas cuya tecnología ni siquiera existía para ese entonces. PDVSA buscaba estimular el desarrollo de tecnologías de procesamiento que hicieran rentable la explotación de este crudo. Se firmaron acuerdos de asociación estratégica con 4 consorcios. Cada uno aportó una tecnología diferente en base a las cuales se construyeron 4 plantas mejoradoras. Estas plantas producían 500,000 barriles de crudo sintético a partir del crudo ultra pesado. Se estimaba que las inversiones totales alcanzarían 13,000 millones de dólares. Mientras todo esto ocurría, Venezuela fue una vez más impactada por la caída de los precios internacionales del petróleo. Debido a una crisis económica en Asia que derribó la demanda del mismo, el malestar económico sumado al agotamiento de los partidos tradicionales llevó a Hugo Chávez a la presidencia en 1998. Como vimos anteriormente, este fue un aguerrido opositor de la apertura petrolera. Chávez designó como ministro de Energía y Minas a otro enemigo de la apertura, el diputado Alí Roque Araque. Hasta ese momento, entre la clase política venezolana había existido un consenso de que PDVSA debía mantenerse al margen de los intereses políticos. Debía operar de manera independiente y con criterios de empresa privada. Todo eso cambió con la llegada de Chávez al poder. En 1999 tuvo lugar la primera reunión de accionistas de PDVSA en la era chavista. Evidenciando un cambio de paradigma sin precedentes, dicha reunión se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno de Miraflores y no en la sede de PDVSA. Era la primera vez que tal cosa ocurría. Conforme a lo que vendría a ser una práctica recurrente del presidente Hugo Chávez, este empezó mostrando una fachada de moderación, asegurando que se respetaría la tradición de meritocracia de PDVSA. Pero la señal era clara. La petrolera iba a ser sometida a los planes políticos del nuevo grupo que acababa de tomar el poder. Los eventos presagiaban el principio de la debacle. PDVSA ya no funcionaría como una empresa que pagaba impuestos al gobierno y reinvertía sus ganancias en mantenimiento y expansión. Ahora sería la caja chica con la cual se iban a financiar toda clase de programas sociales, cuyo principal fin sería comprar votos. Ya no seguiría operando como una empresa cuyos empleados eran sometidos a rigurosos estándares de desempeño. Ahora sería un instrumento donde colocar a miembros del partido en el poder y militares afines. A medida que avanzaba sobre la autonomía de PDVSA, el discurso de Chávez se volvía más agresivo. Acusaba a la petrolera de ser un estado dentro del estado, una clase de provincia rebelde a la que había que someter. El punto más álgido del conflicto entre Chávez y la empresa llegó en 2002, cuando se produjo un paro de empleados de PDVSA. El paro petrolero paralizó la producción, poniendo en jaque a las finanzas del Estado. Era la oportunidad que Chávez había estado esperando. El economista José Toro Hardy narra el progresivo declive. Se despidió a más de 20,000 empleados, el 50% de la nómina. Se trataba de trabajadores con vasta experticia técnica y experiencia. Estos empleados fueron sustituidos por otros nuevos, la mayoría carentes de la necesaria preparación. La empresa pasó de ser una de las más eficientes y menos endeudadas del mundo a ser una altamente ineficiente y endeudada. Dejó de publicar a tiempo sus informes y la fidelidad de los mismos empezó también a deteriorarse. Las instalaciones no recibían el mantenimiento adecuado. Esto resultó en innumerables accidentes, incendios, derrames, paradas imprevistas y colapsos. Los controles y auditorías eran pasados por alto o simplemente burlados. La propiedad privada fue violentada. Se inició una campaña de expropiaciones de empresas privadas, empresas que proveían servicios indispensables para la operación de PDVSA. A los inversionistas que tenían acuerdos con PDVSA se les incrementaron los impuestos y las regalías. Como resultado de todas estas acciones, el sector privado también dejó de invertir. Si antes de 1998 la producción estaba en franco crecimiento, al punto que se encaminaba a alcanzar los 6 millones de barriles, luego de 1998 empezó a caer. Los elevados precios del petróleo sirvieron para tapar las escandalosas ineficiencias. El precio del crudo, que llegó a perforar el piso de los $8 por barril antes de la elección de Chávez, llegó a alcanzar los $114 por barril en su pico. La corrupción y el clientelismo devoraban decenas de miles de millones de dólares cada año. Luego de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro asumió el poder, dando continuidad a las mismas prácticas de su difunto mentor. Para su mala suerte, los precios del petróleo se desinflaron.
Apoyado en la renta petrolera, el chavismo había implementado toda clase de políticas que destruyeron el resto de la economía venezolana. Debido a esto, el país dependía más que nunca de unos ingresos petroleros que disminuían con rapidez. Hallándose los sectores productivos en una situación tan vulnerable, la caída de los precios del petróleo resultó en una catástrofe económica sin precedentes. Haciendo un contraste entre la realidad de PDVSA antes y después del chavismo-madurismo, Toro Hardy presenta los siguientes datos. De las 7 refinerías que tenía en Europa antes de 1998, en 2024 tiene 0. De las 8 refinerías que tenía en Estados Unidos, hoy tiene 3 y está a punto de perderlas. Daré más información acerca de esto más adelante. De 2 refinerías que tenía en el Caribe, hoy tiene 0, y las refinerías que aún tiene en Venezuela funcionan a una fracción de su capacidad. El proceder represivo y antidemocrático de Maduro llevó al gobierno del expresidente Donald Trump a imponer sanciones sobre PDVSA, pero antes de dichas sanciones ya el daño estaba hecho. La petrolera estatal, otrora orgullo de los venezolanos, ha visto su producción desplomarse, incluso llegando a producir apenas 500,000 barriles diarios. Si bien tras el levantamiento de las sanciones, ordenado por la administración Biden, la producción subió otra vez hasta los 800,000 barriles. Esto es apenas una fracción de lo que se extraía antes de la debacle. Para entonces la producción excedía los 3 millones de barriles diarios. A pesar de todo lo narrado anteriormente, la empresa aún no ha tocado fondo, y todo indica que se apresta a recibir otro golpe devastador. Citgo, la filial estadounidense de PDVSA, ha sido por años objeto de litigios y embargos judiciales en ese país. Los gobiernos de Chávez y Maduro incurrieron en la práctica de expropiar activos de empresas multinacionales. También incurrieron en préstamos masivos que luego no pagaban. Estas acciones dejaron vulnerable a Citgo ante demandas judiciales. En junio del presente 2024, un tribunal de Estados Unidos denegó los argumentos de Maduro para recuperar Citgo y abrió un periodo de recepción de ofertas para saldar una deuda de $21,000 millones. Con esto perdería de manera definitiva activos que tomaron décadas en acumular. No solo Venezuela ha sido golpeada por las desacertadas decisiones de Chávez y Maduro sobre PDVSA. El hemisferio occidental, que antes miraba hacia Venezuela cuando la situación en los petroestados islámicos se tornaba inestable, ya no cuenta con el que era su más fiable proveedor. Extrañamente, el gobierno de Maduro ha optado por aliarse ideológicamente con gobiernos distantes con los que Venezuela tiene muy poco en común. Dígase Irán, Siria y Rusia. Maduro y Chávez han logrado lo que antes se consideraba imposible: trasladar a Venezuela desde su vecindario seguro y pacífico hasta las regiones más conflictivas del mundo. Pero ahora quiero conocer tu opinión. ¿Puede recuperarse la industria venezolana de los hidrocarburos? ¿Quién tiene la culpa de la crisis venezolana? ¿Estados Unidos o Nicolás Maduro? Déjame saber en los comentarios. Esto es Latinometría. Suscríbete al canal para no perderte otros vídeos interesantes sobre América Latina y el mundo. Gracias por ver el video y por favor, dale me gusta y compártelo.